Este tema se va a centrar en la historia, en la doctrina católica. Parte 2. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las diferencias acerca de la doctrina católica, hemos visto la autoridad de la Biblia, los sacramentos, la cena del Señor, la oración por los muertos, el purgatorio, el pecado, la salvación, y un poco hemos visto el culto de las imágenes. O sea, hemos visto las diferencias, qué es lo que cree el catolicismo, la doctrina católica, y qué es lo que dice la Biblia. Recuerden que nuestra autoridad máxima para estos asuntos espirituales es la Biblia. Aunque muchos de la iglesia católica o el catolicismo se consideran cristianos o seguidores de Cristo, hemos visto que en el primer video que hemos grabado y que ya está en la página de Facebook, está grabado en la sección videos, la diferencia es grande, es enorme. No solo estamos hablando de un punto, son bastantes puntos. Y al ser seguidor de Jesucristo, por eso nos llamaríamos y nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, debemos de seguir aquellas ordenanzas que el Señor nos ha dejado y aquellas ordenanzas que ha revelado a sus apóstoles y están registrados en la Biblia. Aquello que se añade o que se inventa extra bíblica puede ayudar a ordenar una cierta iglesia o cierto movimiento, pero cuando se vuelven dogmas, cuando se vuelven parte de la doctrina y especialmente para ser salvo, ya estamos tergiversando el evangelio. Cuando vienen símbolos, cuando vienen algunos objetos para poder usar, para que yo me pueda sentir o protegido o santo o amado o más cerca de Dios, ya estamos tergiversando el evangelio. Cuando añadimos más sacramentos a lo que el Señor nos ha dado, ya estamos hablando de otro evangelio. O sea, hay que entender muy bien cuando estoy hablando, ¿no? La Biblia, si tú crees en la Biblia y es tu estándar de vida para la fe que tú tienes, créeme que vas a poder disfrutar de este estudio y además de todo lo que nos dice la palabra. Pero como les dije al principio, ya hemos hablado esto y vamos a hablar acerca de dos puntos, o diríamos de la historia. Hemos hablado de la Virgen María, el gobierno de la iglesia que desea y siente la iglesia católica. Hoy vamos a trabajar y enseñar este tema, los orígenes del culto. Me gustaría hablar un poco más del Papa, el celibato, la Santa Inquisición, la adoración a las imágenes, los cultos que hay y las apariciones de la Virgen María. Hay un dicho muy popular que lo conocemos, creo, la gran mayoría, y dice, un pueblo que no conoce su historia está en peligro de cometer los mismos errores. Vuelvo a repetir, un pueblo que no conoce su historia está en peligro de cometer los mismos errores. Así que este estudio va a ir, sí, desde una perspectiva doctrinal en esencia, pero en forma general me gustaría hablar un poco de la historia, de cómo es que llegó los credos o el culto. Los orígenes del culto, o lo podríamos llamar uh, el movimiento, la religión, la misa, los orígenes parten en Babilonia. Como primer punto, entonces vamos a hablar sobre estos orígenes. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, el culto babilónico, recuerden, que se originó a partir de Nimrod Barkú, se llamaba así en la Torre de Babel que les acabo de mostrar, nieto de Cam, hijo de Noé, con el deseo de exaltarse y querer llegar hasta el cielo. Su esposa fue Semiramis I. Luego se dice que Nimrod muere, pero resucita en Tamuz posteriormente. Estamos hablando de esto Babilonia, miles de años, y luego surge con Tamuz, y al final se casa con su madre. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí viene el título, cuando se casa con su madre, Nimrod, con Semiramis, viene a ser la madre y esposa de Dios, que créame que el catolicismo da a María. Luego, la imagen de la madre y el niño se esparció después por todo el mundo, estamos hablando de la historia. En Grecia llegó a ser Afrodita y Eros, en Italia llegó a ser Venus y Cupido, en Egipto Isis y Horus, en Fenicia Astarte y Baal, y luego en Asiria es Ishtar y Tamuz. O sea,
si miramos los parecidos respecto al culto babilónico, el culto que influenció Babilonia y que llegó a Siria y que llegó a muchos lugares, este ya es algo que vemos en Egipto y luego tenemos la imagen de la adoración de la madre al niño. ¿Qué vemos algo en común? Si miran acá en la parte de la cabeza, esto es el dios Sol, porque ellos adoraban al dios Sol. Y es lo mismo que le han puesto y están adorando, es la madre adorando al niño. Y estamos hablando de una cultura antigua, de miles de años atrás. Este es el sol que brilla detrás de la Virgen. Tenemos a Isis, que vendría a ser la madre, y Horus, el niño, que es la misma adoración de la madre al niño. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero eso es solo en un lugar. No, acá tengo a Semiramis y Tamus, que viene de Babilonia, Afrodita y Eros de Grecia, Devaki y Krishna en la India, Venus y Cupido en Roma, Isis y Horus en Egipto, que les acabo de mostrar, Diana y Atis en Roma imperial, Shik y Mu en China, y María y Jesús, hoy, que simplemente ha adoptado el culto a la adoración a la madre y al niño, en la cual se centra mucho de las doctrinas católicas que hoy se están viendo en nuestro país. ¿Okay? Entonces, este culto babilónico, recuerden que estamos hablando sobre este tema, rinde adoración al dios Sol, el dios Baal en Canaán y en Egipto se llama Rae. Está caracterizado, miren, por muchos monumentos que apuntan siempre hacia el sol, como los obeliscos. Y el dios sol es representado por discos redondos con rayos y destellos. ¿Y qué creen que tiene mucho en su templo, en su adoración, la iglesia, algunas iglesias, o creo la mayoría de iglesias católicas? Esto, la adoración al dios Sol. O sea, si tú miras estas imágenes y si tú miras estos detalles, esto no es algo nuevo, esto no es algo que ellos lo encontraron y lo pusieron, no, tiene unos orígenes miles de años atrás, la adoración al sol, hasta los incas adoraban al sol. Y si miramos realmente cómo es que se ha ido formando, cómo es que se ha ido llevando de poco a poco a la luz de la historia, nos vamos a dar cuenta que no es nada nuevo, sino que simplemente ha cambiado. Ha cambiado a lo que hoy conocemos como esas imágenes o símbolos o adornos que se puede encontrar en una iglesia. Este es el origen del culto. Este es el asunto que hay que entenderlo y hay que ver un poco de la historia de lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de los obeliscos y cuando hablamos de la adoración al sol, tendríamos que ir a la iglesia de San Pedro. Este es un obelisco que ustedes ven acá, que está señalizado y que está apuntando hacia el sol. Es curioso que siempre lo tienen cuando se fundó esta iglesia. Hay detrás todos estos símbolos. Aquí está el obelisco desde una perspectiva y ahí está la representación del sol, del dios sol, viéndose como les estoy mostrando. Y es curioso porque el obelisco apunta hacia el sol, hay la forma del sol. Y es curioso, hay algo más. Hay un símbolo que está dentro de lo que es la iglesia de San Pedro, y ustedes pueden ver aquí, es un símbolo que no 100% puede ser y es cristiano. Vamos a ver dentro de la iglesia la paloma como símbolo del Espíritu Santo. Esto ya es dentro de la iglesia de San Pedro, en Roma, y ahí está dentro del símbolo del dios Sol. Las columnas que están en forma del dios Dagón y los símbolos del dios Sol está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano y muchas otras iglesias. Si has visitado iglesias, vas a encontrar el símbolo del dios Sol. ¿Quiénes adoraban? Vuelvo a repetir, al dios Sol, los babilónicos, los asirios, los egipcios y hasta los incas. O sea, eso no es algo nuevo. Y hay, inclusive dentro del dios Sol, el IHS, el Jesus, ¿no? Ijus Santus,
que dicen, oh sí, eso es la máxima representación, pero tiene muchos misterios detrás de todo estas manifestaciones del dios sol. ¿Por qué adorar o tener símbolos del sol cuando tenemos muchas cosas? Recuerde que el culto babilónico en Filistea, y estamos hablando de otra cultura, el culto babilónico era en honor al dios Dagón. Ese dios Dagón se le conocía como el dios pez, donde los sacerdotes usaban gorros en forma de pescado que les llamaban mitras. Y después estos fueron adoptados por los sacerdotes católicos. Créame, es este mismo estilo de gorra que usaban los sacerdotes del dios Dagón, y en esta forma, de la forma de un pez abierto. Y ustedes dirán, no, ¿qué va a estar? Acá tengo la figura, una figura antigua de un pez. Aquí ustedes ven las figuras de un sacerdote del dios Dagón en esta forma, y aquí esta es la mitra. Y miren, yo les voy a poner un parecido. ¿Qué dicen ustedes? Esta es una mitra que se usa los cardenales o los altos rangos de la iglesia, que es muy parecido y está allí. O sea, miren esto. ¿Quién podríamos decir, puede decir que esto es algo nuevo, que lo inventaron? No, esto es algo que ya viene en una cultura. Entonces, los orígenes del culto o de la forma de hacer una reverencia a Dios con símbolos, con formas. Estoy reduciendo, hay mucho más que se puede hablar acerca de la vestimenta misma, de los colores y todo, pero es esto que tiene una base muy antigua. Y recuerden que yo les expliqué en el primer video que hicimos que el año 313, cuando Constantino logra que la iglesia cristiana, obviamente no existía el catolicismo, llegue a ser parte de la iglesia. Entonces lo que hace Constantino es unir el paganismo que vivía Roma, ese tipo de idolatría, ese tipo de creencias, de cultos que venían de generación en generación, lo une con el cristianismo. Y ahí es donde pierde fuerza. Y en lugar de que el cristianismo prevalezca, al final lo que él hace es una mezcla, es una combinación de ese culto para decir, para estar en paz con todos, agarra algo de ti y agarramos algo de mí y estamos en paz. Algo muy parecido hemos vivido nosotros cuando llegó Colón, cuando llegaron los españoles. Recuerden que los incas adoraban al sol, a la culebra o la serpiente, al leopardo, al jaguar. Entonces, ellos trajeron el catolicismo y obligaron que las culturas indígenas o los incas adoren a sus dioses. Pero ellos no querían adorar y muchos murieron por esto. Los obligaron. Entonces llegaron a un punto medio. Pusieron debajo de las faldas de las vírgenes o de los santos sus ídolos. Entonces ellos se arrodillaban a sus ídolos pensando, bueno, ahí está debajo de la falda y me arrodillo. Y pusieron mucho estos del sol. Ahí está el sol en las iglesias. Tú vas a las iglesias del Cusco, a muchas iglesias, vas a encontrar muchos de estos símbolos, pero al final vienen de algo mucho más que está detrás. Pero la idea era mezclar, combinar, y eso es lo que hoy se ve. Muchos símbolos y muchas formas que obviamente ellos necesitan explicar. Ok, primer punto, ya hemos visto acerca del culto. Segundo punto, vamos a ver acerca del Papa. En Mateo 16, 18, recordemos que tenemos este texto que dice, y yo te digo que tú eres Pedro, que en el griego vendría a ser el Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Voy a usar la Reina Valera contemporánea, la NTV y la NBI algunas veces, pero esta es la Reina Valera contemporánea, ¿no? Yo te digo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra. ¿Y sobre qué roca? Sobre la declaración que hizo Jesucristo. Jesús siempre se presenta como la Petra, la roca, la piedra que desecharon los fundadores. Ya expliqué eso en el primer lección. Pero, ¿por qué presento esto? Porque la mayoría de la Iglesia Católica usa este versículo para decir, aquí está dándole la autoridad a Pedro, y Pedro llegó a ser el primer
papa. Si tú preguntas a cualquiera, ellos te van a decir, es el primer papa de toda la historia. ¿Será verdad esto? ¿La verdad bíblica respalda y apoya esto? Vamos a ver cómo se comportó la iglesia en relación a Pedro. En Hechos capítulo 15, el versículo 12, dice, al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y lo que yo estoy mostrando aquí es el primer concilio. Jesús ya había ascendido, Pablo y Bernabé ya fueron misioneros, llegaron con las noticias y está el primer concilio, los discípulos están ahí. Entonces dice el versículo 13, y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. 19, después terminan a hablar 14, 15, 16, 17, 18 y nos vamos directo al 19. Mi consejo es que no inquieten a bla, 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 bla. ¿Qué estoy mostrando con esto? Pedro no estaba a cargo de los discípulos ni la iglesia, la primera iglesia en el libro de los Hechos. Quien estaba a cargo era Jacobo. Jacobo, conocido como Santiago. Entonces, si algunos piensan que fue Pedro el que Dios le encargó la iglesia, que sea autoridad o que sea la cabeza de la iglesia, tienes que leer Hechos 15. Pedro no tenía esa responsabilidad. Ahí estamos viendo, lee todo el contexto de que Hechos 15, ese es el concilio, el primer concilio cuando los gentiles reciben el evangelio y Jacobo está dirigiendo la iglesia. Ahora, vamos a ver Primera de Pedro 5:1, ¿cómo se presenta a sí mismo Pedro? Dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y obviamente está hablando de aquellas personas que están en el liderazgo. Pedro nunca se presentó como el pontífice o la cabeza de la iglesia, o que yo soy el encargado de la iglesia, Dios me lo ha encargado. Dice, yo soy un anciano más que ustedes. Entonces, ni los discípulos ni Pedro se presentaron de esta forma. En Hechos 8:14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. O sea, miren, los apóstoles enviaron a Pedro. No que Pedro tenía la autoridad, no que a Pedro se le dio la autoridad, no se le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo enviaron. O sea, él tenía que obedecer la orden de los apóstoles. Enviaron a Pedro y a Juan a ver este asunto. Entonces, ¿de dónde sacan que realmente él es la cabeza, el pontífice o el encargado de la iglesia? Ahora, vamos a ver algunos puntos más. La relación de Pablo y Pedro. Si tú lees, no vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pablo, que no fue uno de los discípulos de Jesús, ojo, pero fue llamado apóstol para los gentiles, le llama la atención cara a cara en Gálatas de 2 del 11 al 14 y en algunas versiones lo llama como hipócrita. Eres hipócrita, Pablo o Pedro, porque no estás haciendo esto. O sea, si él fuese autoridad, hoy hay que respetarle, como hoy día hay que besarle la mano. ¿Por qué Pablo lo confronta y lo llama la atención a Pedro? Segundo, Pablo menciona muchas veces que solo Jesús es la cabeza de la iglesia y es más importante aún que ellos. 1 Corintios 1, 12 al 13, cuando dice, algunos dicen son de Pedro, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús. ¿Sabes qué dice Pablo? ¿Acaso Pablo, acaso Pedro murió por ustedes? No, fue Jesús. O sea, el evangelio, el cristianismo está basado en Jesucristo, que Él es la cabeza. Y Efesios 5:23 dice, Él es la cabeza de la iglesia, o sea, no es Pedro, es Jesús. Y tercero, Pablo como apóstol afirmó autoridad sobre la misma iglesia de Roma. Y si puedes leer Romanos 1, 5 al 6, él establece su autoridad, no Pedro, esa iglesia de Roma, ese pueblo de Roma. Y lee Romanos también 1, 16 al 17, dice, yo tengo la autoridad, a ti Dios me dio la autoridad, nada que ver con Pedro. Y cuarto, la autoridad de Pablo a los gentiles, Gálatas 2, 7 al 8, él dice, afirma, yo tengo esa autoridad. Entonces vemos más autoridad en Pablo hacia los gentiles, que llegaríamos a ser nosotros, que el mismo Pedro. Entonces, no encontramos en la Biblia referencias que Pedro sea el encargado
que Pedro sea aquella persona que es la cabeza de la iglesia, que Pedro sea que su palabra es infalible, que Pedro sea quien puede hasta perdonar pecados, que Pedro sea el líder de la iglesia. No encontramos una verdad bíblica ni ningún versículo que nos diga que fue el primer papa, el representante de Dios en la tierra. Entonces, vuelvo a repetir, ¿a quién le vamos a hacer caso? A la tradición, a lo que me contaron, a lo que me dijeron, porque uno puede estar realmente engañado y a veces no le gusta estar engañado, decir, me engañaron, causa indignación muchas veces, pero la verdad es que nos hace libres, dice la Biblia, y la verdad es Jesucristo, y la verdad está en la palabra. Yo no te estoy mostrando algo de lo que yo pienso o yo, lo que yo creo, simplemente ve lo que dice la Biblia y empieza a reflexionar y que el Señor te muestre realmente el camino. Pedro no fue el primer papa bíblicamente, te lo muestro. Ahora, ¿qué más vamos a ver acerca del papa en nuestro estudio que vamos a hacer hoy? En Hechos 10, 24 y 25, el mismo Pedro dice, cuando llegaron a esa Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. Cornelio era un gentil, un romano, y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, levántate. Cornelio, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Si el mismo Pedro no pidió ni exigió ni se sintió cómodo cuando las personas se arrodillaron o le rindieron honor, ¿por qué hoy el Papa se siente cómodo y se siente muy bien haciendo cuando las personas hacen esto? Y si tú no lo haces, es como no le estás rindiendo honor. Así que tenemos que tener mucho cuidado respecto a la verdad bíblica y a lo que nos han contado. ¿Qué más podemos ver del Papa? Miren, la supremacía del Papa, recuerden en la historia, se vino a arraigar en el año 606. Gregorio I, básicamente del 590 al 694, fue el primero que actuó realmente como papa. No existía papas hasta el año 606, ¿ok? No existía. Ahí donde se formalizó el papado. Ahí se consolidó el papado, el cristianismo, después de la caída de Roma en el 476. Recuerden que Roma ya no estaba como imperio. Y básicamente sí fue un buen hombre. Pero cuando hablamos de la infabilidad del Papa o hablamos de la santidad del Papa, como les dije, ahora, ¿cómo involucramos la historia? Miren, hay algunos papas no santos. Si tú lo puedes buscar o googlear este nuevo verbo que tenemos, puedes poner papas más polémicos de la historia, o papas más terribles, o papas, los peores papas, como cualquiera quieres buscarlo en Google. Y yo te voy a mostrar solo alguno rápido. Miren, Sergio III, el año 904 al 911, vivió con una notoria prostituta llamada Marosia y lograron que sus hijos ilegítimos llegaran a ser papas y cardenales. O sea, el papa tuvo relaciones, estuvo viviendo con una prostituta, tuvieron sus hijos y al final los puso como papas, los siguientes papas y cardenales. O sea, estamos hablando el que debería representar la santidad de Dios según la tesis católica. Vamos a ver otro. Por ejemplo, Benedictus IX, del año 1033 al 1045, fue elegido papa a la edad de los 12 años. Cometió asesinatos y adulterios a luz del día y profanó tumbas con propósitos de robo, de sacar el oro que se les enterraba a esas personas y aún los papas. Y al final el pueblo encolorizado lo expulsó de la ciudad a Benedictus IX. Pueden ver sus historias. Otro, Gregorio VI, el año 1046, fue uno de los tres rivales que se disputaron el trono en ese tiempo. ¿Con quién? Con Benedictus IX y Silvestre. Esta es la cisma, el problema que hubo. También lo reclamaban. Roma se llenó de asesinos contratados para eliminar a su rival. Este es el tiempo que habían tres papas y entre ellos contrataron asesinos para matar al otro. Y finalmente el emperador Enrique III intervino y los echó a los tres y nombró a su propio papa. ¿Quién fue? Clemente II. Política, asesinatos, contratando sicarios,
Estamos hablando de la voz de Dios, el representante de Dios. Mire, otro, Clemente VI, 1342 a 1352. Tuvo a bien nombrar al papio Dionisios eclesiástico, que fue terrible, pero el número de amantes que el pontífice poseía se elevaba cada día y cuando entre ellos, contado entre ellas con prostitutas de medio pelo, si lo podríamos llamar, ¿no? Y gracias a su afición al sexo de pago, el Papa contrajo una ETS, enfermedad de transmisión sexual. Así dice sus fiestas. Básicamente, esos eran orgías. Lo puedes ver en la historia. Eso está en, como digo, en el Google. Sixto IV, 1471 a 1484. Durante la etapa del Renacimiento, Roma se había ya convertido en la sede de la corrupción social y política, y ahí surge él. Él concibió hasta 6 hijos, ilegales o ilegítimos, y uno de los hijos al final era fruto de una relación incestuosa con su hermana. Sixto IV. Inocencio III, de 1198 a 1216, fue el más poderoso de todos los papas. Condenó la Carta Magna de Inglaterra y prohibió al pueblo, ahí se prohibió la lectura de la Biblia. Y ahí fue donde empezaron los problemas y las cismas. Y puedo seguir contando más, pero el deseo, como digo, para muestra un botón, tendríamos este dicho, ¿no? Puedes ver mucho, mucho de la historia de aquellos que hoy se lo considera como la voz de Dios, representante de Dios, el vicarius de Dios, debería vivir una vida santa, pero no lo vivió. Algunos dirán, pero ¿qué puedes hablar si en la iglesia evangélica también hay un montón de casos como estos? Sí, pero el problema es que el asunto, mejor dicho, es que un pastor, normalmente hay pastores que no son parte de la iglesia, no nos consideramos la voz de Dios. Los pastores no decimos, oye, yo soy la voz de Dios y yo el representante de Dios. No, nosotros, nuestra responsabilidad es llevar a las personas a Cristo. Nuestro deber es enseñarles la palabra y cada uno se dirige a su Señor. Yo soy un hombre, y siempre les digo, un cristiano, no soy un super cristiano, no soy alguien que no tengo deseos pecaminosos o que no peco, pero si peco, me arrepiento y voy a mi Señor y en la gracia del Señor y la misericordia vivo y quiero vivir de la forma más correcta que quiero reflejar a mi Señor en mi vida. Pero aquellas personas tendrían que revisar un poco la historia y entender un poco que si realmente es la voz de Dios y refleja la santidad de Dios, todo lo que estamos viendo. Al principio les dije, un pueblo que no conoce su historia está en peligro de volver a repetir los mismos errores. Un poquito vamos a comparar. Miren el Señor Jesucristo y el Papa. El Papa hoy usa una corona de 3 niveles valorada por más de 1.000 millones, o sea, un millón, perdón, de dólares, 300.000. Nuestro Señor usa una corona de espinas en Juan 19:2. El Papa afirma ser la cabeza de todos los reinos terrenales. Nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. O sea, su reino no se origina en la tierra, sino en el cielo y se extiende a todo lugar. Tercero, el Papa dijo que el Papa vive atendido por sirvientes y vive en extrema riqueza y lujo. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir y sufrir y no tuvo lugar donde reclinar su cabeza, Mateo 8:20. El Papa usa trajes, ornamentos y ornamentos carísimos. Nuestro Señor Jesucristo vistió con un humilde poblador. El Papa hoy, recuerden lo que hemos visto en la historia, muchos papas, especialmente en la Edad Media, vivieron en flagrante inmoralidad. Jesucristo vivió una vida de perfección sin pecados, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién deberíamos adorar? ¿A quién deberíamos arrodillarnos? ¿A quién deberíamos rendir el culto real, espiritual? Es a nuestro Señor Jesucristo. No es a ningún hombre, es a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él merece ser adorado. Pero miren que han pasado los años y las cosas se han ido llevando de un extremo a otro extremo. Vamos a continuar. Tercer punto, el celibato. Cuando hablamos del celibato, el celibato del clero se declaró en el año 1074.
Es sostenido bíblicamente, miren, Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, dice, Jesús fue a la casa de Pedro, que se dice que es el primer papa, y encontró a la suegra de este. O sea, Pedro tenía suegra, y si tenía suegra, ¿qué significa? Que estaba casado, postrado en cama y con fiebre, y cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Y ahí viene un asunto, ya estamos, seguimos hablando de Pedro y todo, y el Papa, recuerden la historia, Pedro tenía suegra, y algunos dicen, no, lo que pasa, si tú preguntas a alguien que estudia en un seminario católico, va a decir, lo que pasa es que Pedro sí, estaba casado, pero una vez que el Señor le encargó que él iba a ser el primer Papa, dejó a su esposa. ¿Cómo? ¿Cómo va a dejar a su esposa? Entonces, ¿la Biblia está mal? Hay que entender la hermenéutica. Ya tenemos un texto de referencia y vamos a ver otro texto de referencia. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios capítulo 9, 5. Pablo dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Ajá, y ahí va el asunto, porque Primera de Corintios, escrito ya del 58 al 60, hasta el 60 aproximadamente, y si algunos dicen, no, es que esto sucedió en el tiempo que conoció al Señor y luego que recibió su llamado, dejó a su esposa, ya habían pasado más de 25 años. Eso significa que cuando Pablo escribe esto, Pedro seguía llevando a su esposa, o sea, seguía casado y tenía hijos, llevaba a su familia. Entonces, el celibato significa que para la Iglesia Católica muchas personas, sean mujeres, hombres, no tienen que casarse y tienen que negarse a tener una familia porque según ellos esto los hace más santos. Pero si tú miras en la historia, cuántos cementerios de fetos, de niñitos se han encontrado en los monasterios. O sea, no solamente estoy hablando acá en Arequipa, estoy hablando en muchos lugares que se han encontrado porque el hacer esto, el negar, es simplemente ir en contra de la familia y en contra de la naturaleza humana. Jesús dijo, sí hay algunos que van a nacer, pero son muy pocos. Yo no he conocido casi a nadie. Ustedes no sé si han conocido que no tenga esas luchas, uh, que es hacia el sexo opuesto, ¿no? Desde muy joven, todos, hombre, hombre, mujer con el hombre con la mujer, o sea, esto y negarse a eso como un símbolo de santidad, esto ha sido añadido y lo cual ha traído muchas, muchas, como les dije, historias negativas. Hay unos libros que se llaman Los secretos de las catacumbas, o sea, si nos pondríamos a hablar de todo esto que sucedió simplemente por querer poner el celibato, cuando la Biblia no ordena el celibato, no enseña el celibato. La Biblia más bien ordena que se casen. Hay que casarse, hay que tener hijos. También habla de la soltería. Obviamente, si tú vas a estar soltero, tienes que realmente ser algo voluntario, pero no debe ser una obligación cuando tú vas a servir al Señor o quieres dedicarte para servir a tu prójimo o involucrarte en el ministerio. No debe de ser un requisito, pero ellos lo tienen como requisito. Miren, los abusos que han surgido en la iglesia hacia niños, hacia niñas, los castrati que se los llaman, aquellos niños que los castraban para tener mejor voz y los abusos, o sea, todo eso, ¿por qué? Por el celibato. 1074, Tito 1.6 y 1 de Timoteo 3.2.4 dice lo siguiente. Primero Tito, el anciano debe ser intachable. Y miren lo que recomienda, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes. O sea, si desea uno servir al Señor, tiene que hacerlo de casado, tiene que tener su esposa, no necesariamente, no, Timoteo no tenía esposa, pero bueno, se casó. Pero esos son los requisitos. Y si lees 1 Timoteo 3.2 al 4, te va a decir lo mismo. O sea, con estos versículos te digo que el celibato no es requisito para servir a Dios. Y estas personas que lo están haciendo y que entran al celibato, las luchas enormes que enfrentan. Cuarto punto, la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Miren, la Santa Inquisición fue fundada en el año 1184 en el sur de Francia para combatir a los albigenses. ¿Y quiénes eran los albigenses? Los albigenses básicamente era, si lo llamaríamos, un tipo de gnosticismo. Usaban mucho el Nuevo Testamento
pero hablaban este tipo de dualismo entre Dios y el diablo, y aún consideraban, ¿no?, que la materia, el cuerpo, era parte del diablo. Entonces vivían en esta forma, una distorsión. Y entonces, como empezaron a surgir como movimiento y como iglesia y dijeron, esto es herejía, ellos lo sacaron. Pero esto sirvió, eso que llamaban herejía, para hacer un montón de cosas más. ¿Qué cosas? Miren, Inocente III fue el que empezó la Santa Inquisición, y luego pusieron tribunales en cada país. Luego la Inquisición española llegó y se extendió del año 1478 a 1821, que fue la más cruel y la más terrible. Esa fue la era de la Inquisición más severa, y luego llegó a Latinoamérica. Saben que en Perú también llegó la Santa Inquisición, y al costado del Congreso del Perú en Lima hay un museo de la Santa Inquisición. Y luego la Inquisición romana se instituyó en el año 1542, y del año 1800 en adelante la Inquisición ya comenzó a disminuir, pero se vivió por muchos cientos de años, casi 700 a 800 años, que llegó la Santa Inquisición, que se llamaba, ¿no? O simplemente Inquisición. Se cometieron los peores abusos, y uno de ellos era, por ejemplo, que el que era acusado no podía defenderse, y basta que uno lo acusara de ser un hereje o de faltarle a la iglesia, uy, se le venían todos encima. Pero ¿cuáles eran las causales, diríamos, para llamar a una persona hereje o para que pase a la Santa Inquisición? Bueno, lo primero era que si ellos leían la Biblia, recuerden que la Biblia ya se prohibió. Si ellos leían la Biblia, condenados a la Inquisición. Si ellos criticaban la iglesia, condenados a la Santa Inquisición. Si ellos fallaban en asistir a la misa o confesarse, condenados a la Inquisición. Si ellos leían el Talmud, estamos hablando del Antiguo Testamento, ya ellos condenados a la Inquisición. O si leían el Corán de los árabes. Esos eran los agravantes, digamos, ¿no?, los delitos que se consideraban en ese tiempo para la Inquisición. Y es más, o sea, hay muchos judíos fueron llevados a la Inquisición, y muchos cristianos. Pero hay muchas historias, y ustedes las saben. Yo solo quiero una historia de unos comerciantes que llegaron a España y trajo mucho dinero o mucho su mercadería, y le preguntaron, ¿dónde está tu mercadería? Y ahí llegaron y de frente lo acusaron de ser un hereje, y lo llevaron, le cortaron la lengua para que no se defienda, y le quitaron todo su mercadería, y luego lo pusieron en una plaza y lo quemaron. Muchos, muchos hombres ricos fueron llevados a la Inquisición. Eso fue el abuso. Aún los condes o los hombres ricos querían dar su dinero para que no los lleven. La iglesia al final consideró tener todo, que solo una parte. Y cuando ellos llevaron a la Inquisición, se apoderaban de todo su dinero, de todo su oro, de todos sus terrenos, de todo lo que tenían. Y los consideraban propios de la iglesia, y no se les daban ni siquiera a su familia ni a sus hijos. O sea, ya lo mataron, pues, ¿no? Lo llevaron de una forma ilegal, pero tampoco ellos decían no le corresponde a su familia, y eso era parte de la iglesia católica. Estamos hablando de la historia, como les dije, de la iglesia, y hay que entender por qué realmente yo estoy en ese lugar, ¿no? Algo que sí llama mucho la atención es la masacre del día de San Bartolomé. ¿Qué pasó? Una turba católica apoyada por el clérigo católico mató a 4.000 evangélicos en París en el año 1472, después ya entrando a la Reforma. Y las matanzas siguieron por varios meses en varias otras ciudades, y el total de muertos se estima que fueron 50.000 ya que surgió la Reforma, evangélicos, hombres, mujeres, niños e infantes, o sea, bebés, ancianos, enfermos, inválidos, a todos los mataban. Este es uno de los cuadros que pinta que como ellos, considerándolos herejes, mataron más de 50.000 personas. Esa masacre del día de San Bartolomé, el Papa Gregorio III mandó a acuñar una moneda para conmemorar la matanza. Ellos se alegraron porque lo hicieron en el nombre del Señor, ¿no? Declarándola una victoria de la fe sobre los perros infieles. Y hasta el día de hoy hay estas monedas en los museos.
Si tú vas a Lima, vas a encontrar la Santa Inquisición. Este es un recorrido gratuito. Se los torturaba a los que eran infieles en estas 4 sogas y con una rueda aquí los estiraban y los estiraban y ven atrás aquí los colgaban y acá tengo, los colgaban con las manos hacia atrás y algunos los ponían en este tipo de madera con sus cabezas, sus manos, los dejaban parados ahí por días, por horas, hasta que confiesen su pecado. Y una vez que confesaban su pecado, los llevaban a la hoguera. Muchos eran llevados a la hoguera, muchos murieron. Y aquí en Lima, aquí en Perú, también se usó la Santa Inquisición. Eso es parte de la historia. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta, yo les dije, el primero video que hemos grabado es la parte doctrinal, la forma en que si nos parecemos o no nos parecemos, pero han pasado años y necesitamos conocer la historia en dónde estamos, cómo hemos vivido, cómo se comportaron aquellas personas que han dejado esta herencia y cómo llegaron este tipo de creencias. Es importante. Va a haber tiempo para preguntas. Y vamos a continuar con el quinto punto, ya nos queda poco, la adoración a las imágenes. El catecismo católico dice respecto a las imágenes, por ejemplo, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. San Basilio en su página 1841. ¿Qué más dicen ellos? Que el que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. Esto lo dijeron el Concilio de Nicea, Concilio de Treinta, el Vaticano. ¿Qué más dicen? El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, dicen, no una adoración que solo corresponde a Dios. Esto se secó de forma posterior. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio III, elegido en el año 731, miren, condenó el uso de las imágenes en la adoración. El Papa Constantino V, elegido en el año 740, quien gobernó la iglesia por casi 60 años, condenó el uso de las imágenes de Cristo como algo herético, porque solamente la naturaleza humana de Cristo podía ser representada. Y un concilio eclesiástico que se reunió cerca de Calcedonia el 10 de febrero del año 753 y que duró 7 meses, condenó el uso de imágenes en la adoración como algo idolátrico y herético. Así lo llamaron, una tentación a la fe que se originó con el diablo. Entonces, lo que les mostré es lo que dicen hoy, lo que sustentan, pero en la historia de la iglesia, los mismos papas dijeron no usarlo. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y los mismos papas, los otros papas, dijeron, no, sí, debemos adorar y tenemos estos cultos. Y hay 3 cultos importantes de las imágenes que les voy a mostrar para que podamos entender un poco más a qué se refiere y a lo que han sacado hasta el día de hoy. Por ejemplo, lo que llaman la latria o la latría, ¿no? Que es la adoración o el culto que solo se debe dar a Dios, dicen, como soberano y Señor y por tener la excelencia absoluta e infinita, y lo adoran de esta forma, ¿no? Con velas y con todo. Y otra vuelta tenemos el símbolo del sol. Tenemos la dulía, la veneración que se hace a los ángeles y santos por la excelencia de sus virtudes. Es decir, aquí está San Pedro, aquí está San Pablo, aquí están todos los que han sido beatizados, se adora a los ángeles, se adora, y son imágenes, o sea, ya se sacaron. Y la eperdulia, ¿qué significa? La veneración suprema ahora es el culto que se le hace a la Santísima Virgen en la razón de su inminente dignidad de ser la Madre de Dios. Madre de Dios, pero es una copia de lo que miramos aquí. Miren, tenemos en la India, tenemos hasta en Japón, tenemos en Colombia, en Egipto, tenemos en Babilonia, tenemos en Grecia, tenemos en Éfeso, tenemos en la China, la adoración a la madre, al niño. O sea, esto es la hiperdulia. Estos tipos de cultos que se hacen, o veneración, que en el español, en la lengua, la RAE es lo mismo, no se le puede, si vas a hacer esto, venerar, estás adorando a alguien. Es un sinónimo, no es una palabra diferente. La Biblia es clara respecto a este punto. ¿Cómo podríamos hacernos imagen de un ser espiritual? Es espíritu, Dios es espíritu. Al querer hacer una imagen, digo, pero yo hacer una imagen y a lo que representa le adoro, pero ¿cómo podrías representar
al Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, majestuoso. No se puede, es un insulto, es una ofensa al Dios único, santo y creador. Pero muchas personas a veces no lo entienden y están cegados y están escuchando lo que dicen otras personas. Pero yo te quiero mostrar una vez más lo que dice Éxodo 24, el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, sea el sol, ellos lo adoran, sea los ángeles, ellos lo adoran, sea la luna, aún lo adoran, ni abajo en la tierra, sea un ser humano, como María que fue creada, también lo adoran, 4 y 5, ni en las aguas debajo de la tierra, sea cualquier animal, no te inclinarás a ella, o sea, no le arrodilles. Por eso dice, yo la venero, pero al final tú entras a un culto católico y vas a ver arrodillados y con velas, ni las honrarás. Entonces, si dicen que venerar es honrar, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Eso para Dios lo considera maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ojo que las Biblias católicas excluyen esta parte de los 10 mandamientos. Si tú lees una Biblia católica, esto lo han cambiado. Sexto, las apariciones de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe, hay muchas apariciones, por si acaso, más de 100 apariciones. Yo te voy a comentar las tres más relevantes. En el año 1531 en México apareció la Virgen de Guadalupe. Y este es un cuadro que se tiene a un campesino o indígena, Juan Diego, se le presentó y le dijo que le levanten un templo en ese lugar, en Tepeyac se llamaba este lugar. El 12 de diciembre empezaron las apariciones y todo. Y es curioso cómo que se presenta y hace 3 milagros. Primero, recuerden que sana a su tío de Juan Diego, luego hace aparecer flores para que le lleve al sacerdote de ese lugar y cuando aparece y cuando le muestra al sacerdote, aparece la Virgen y desde ahí se cree que la Virgen básicamente apareció y hoy la consideran una de las vírgenes más importantes de Latinoamérica. La otra de las apariciones de la Virgen María es la Virgen de Lourdes en Francia en el año 1858. También apareció a partir del 11 de febrero a una señorita en una gruta, como ustedes pueden ver aquí. ¿Quién es esta señorita? Pues simplemente es Bernadette Soubirius. Por mucho tiempo se le fue apareciendo y le fue mostrando, y básicamente le mostró que, estoy resumiendo por el tiempo, iba a surgir como una especie de manantial de agua, y ese manantial que iba a correr al final iba a brotar esa agua que iba a ser milagrosa y que supuestamente hizo muchos milagros. Y hoy la Virgen de Lourdes ahí tiene ya una iglesia en ese lugar que se le presentó a esta señorita y al final murió y siendo beatizada. Luego vemos otra de las apariciones muy famosas, es la Virgen de Fátima en Portugal en el año 1917, donde se presentó a 3 pastorcitos, diríamos, ¿no? O pastores de ovejas del 13 de mayo, que son estos. Esta es una foto original, los hermanos Jacinta y Francisca Martos junto a su prima Lucía. Y en eso le dio 3 mensajes, ¿no? 2 de ellos se cumplieron. Uno, ¿cuál era? Que los 2 hermanos iban a morir pronto y iba a quedar solamente una. Y segundo, que iba a venir una guerra. Eso pasó después de 2 años, la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, el Papa Juan Pablo lo sacó, ¿sí? Que la Iglesia Católica iba a ser atacada. ¿Qué nos dice de las apariciones de la Virgen María la Biblia? ¿Será cierto sus mensajes? Muchos de esos mensajes, tanto, mire, la Virgen se presentó, apareció en Polonia, apareció en Japón, en Uganda, en Estados Unidos. Se dice que hay más de 100 apariciones de la Virgen. Yo te mencioné antes las 3 más conocidas, importantes o relevantes y que han sido cuestionadas. Por ejemplo, esta de la Virgen de Fátima, tú puedes mirar, está cuestionada y todo, su validez, pero bueno, la Iglesia Católica lo ha beatizado, o sea, lo ha considerado santo y a los 3 hermanitos igual los ha considerado santos y que hacen milagros. ¿Cuáles son los mensajes? Algunos mensajes es, bueno, dedíquense al ayuno, la oración. ¿Qué más? En algunos mensajes dicen, yo soy tu intercesora, yo soy la persona. Todos esos mensajes deben ser llevados a la luz de la Biblia. Y es curioso que las personas le creen más a esas apariciones que a la misma Biblia. O sea,
lo sensacionalista o lo extra bíblico o lo extraoficial es increíble que es más relevante para muchas personas en lugar de obedecer lo que está aquí en la palabra de Dios. La Biblia es muy clara respecto a lo que puede venir, no solo por ellos, sino por cualquier otra persona. Dice en Gálatas 1, 7, 9. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Miren, están apareciendo, sí, ya en el tiempo de Gálatas, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y el versículo 9, como ya lo hemos dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Cualquier aparición, aun sea un ángel, y contradice la verdad bíblica, ya no hay hoy esas apariciones que nos van a dar algo nuevo. Entonces, esta es la historia de lo que venía a contarlos, basados en las doctrinas, y obviamente que María es considerada por muchos, incluyendo a veces personas que sí tienen buen deseo de servir al Señor y conocer al Señor, consideran que el día, que cuando Cristo venga, María va a estar en el día del juicio. O sea, han tergiversado la verdad bíblica y hablan de la madre de Dios como Dios, siendo el creador y el que siempre existió, tendría una madre. Considerarlo esto es como herético y no es respaldado bíblicamente. Así que mi deseo y mi oración es para aquellas personas que están sumergidos en la tesis católica, que estudien la palabra, que vayan a la Biblia y realmente aprendan. Déjense hablar por medio de la palabra. Ahí la Biblia es clara respecto a estos puntos y que la gracia del Señor esté con ustedes. Amén.